Hola amigos, sean bienvenidos a mi Story Channel. Quizás algunos estén preguntando por qué estoy trayendo tantos temas de talla o de tipo científico, pero es algo que será recurrente en el canal porque recordemos que estas temáticas que estoy trayendo y nuestra temática o digamos objetivo central realmente debe abarcar un área multidisciplinar en todas las ciencias que traten nuestra historia, la historia del ser humano. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo nos formamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo estamos constituidos? ¿Y cómo nos relacionamos con nuestro entorno? Y todo esto, lo que yo he ido viendo, es que siempre nos va llevando hacia esa cuestión que muchas personas han querido ocultar y no han querido que veamos, porque quizás moverían los cimientos de la historia oficial y se trata de esos individuos que han contactado a la humanidad, sean unas civilizaciones humanas antiguas, desaparecidas, o sean exógenas, es decir, extraterrestres. De eso se trata. Entonces tenemos que ver en nuestra genética, en nuestra alimentación también, porque de eso vamos a hablar y es un tema que me parece realmente apasionante. La cuestión de la alimentación y algunos alimentos que nosotros tenemos que no nos damos cuenta, pero son realmente como nosotros y con una alta tecnología. Sobre la tecnología tendremos que hablar muchísimo y tendremos que siempre regresar también al pasado, a los lugares donde encontramos esa huella de los llamados dioses o de esos seres que muy probablemente intervinieron y muy probablemente fueron nuestros ingenieros constructores. Así que espero que a todos les resulte realmente útil la información que estoy trayendo y que la puedan disfrutar de verdad. Si tienen preguntas, inquietudes, pueden dejarlo en los comentarios porque siempre los leo. Así que amigos, ¿en qué estamos nosotros hoy? Hoy en día nosotros podemos copiar y editar vida usando piezas biológicas naturales. Eso ya lo podemos hacer. Y mañana podremos crear vida de cero, es decir, podremos hacer bara, podremos modelar la vida. Ahorita ya estamos empezando a modelarla a partir de una materia existente. Eso les sonará conocido a muchos de ustedes si han seguido mis videos y ya vamos a ir profundizando en ello. ¿Cómo lo hacemos con moléculas fabricadas en laboratorio? El reto que tenemos es pasar de moléculas que funcionan a un sistema dinámico completo que merezca llamarse vida. Así que, como se darán cuenta, aquí se abren muchísimas puertas a distintas estancias. Por ejemplo, la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo la definimos? ¿Y la podemos producir? Y ahí está implícito muchísimos asuntos de los cuales hemos tocado aquí, hemos ido viendo en el canal, pero que continuaremos siempre a regresar para poderlo analizar desde el punto de vista también de los científicos, de los estudiosos, de los investigadores y de los llamados investigadores alternativos, que son aquellos que no están alineados con la voz del coro, que más bien están por fuera, pero que son personas que estudian, que analizan y que lo hacen de la mejor manera, la manera más seria. En el 2016, el equipo científico de Craig Venter creó una bacteria con genoma diseñado desde cero. Tomaron microplasma, micoides, eliminaron genes no esenciales y dejaron 473 genes mínimos necesarios para la vida. El genoma se sintetizó químicamente y se insertó en una célula vacía para arrancar el ciclo vital. Es vida celular funcional, pero reducida a lo indispensable. En el 2010 ya habían fabricado un genoma completo en micoplasma, 1,08 millones de pares de bases, y que fue implantado en otra célula que luego funcionó como si fuera la especie sintética.
No inventaron moléculas nuevas, más bien escribieron ADN químicamente con los mismos nucleótidos que tiene cualquier célula. Estamos aprendiendo nosotros mismos de los modelos existentes. Estamos ya empezando a tomar esas partes, esas fracciones que forman lo que nosotros llamamos vivo, a lo que nosotros llamamos biológico, y ya estamos empezando a entender. Por eso lo estamos analizando y estudiando constantemente. Entre el 2020 y el 2021 se realizaron robots vivos creados con células de rana. Esto es realmente extraordinario. Se llaman los Xenopus laevis. Los xenobots, así les llaman normalmente, son organismos programables, pequeñas estructuras de células madre que se autoensamblan y cumplen funciones como moverse, transportar partículas, incluso se reproducen de manera atípica. Entonces, estos xenobots se pueden reproducir de manera atípica, como les decía, y vieron que ciertos grupos de células de rana se podían agrupar y generar nuevos xenobots. Este fenómeno recuerda a lo que pasa con las células cancerosas en varios aspectos. Por ejemplo, las células normales siguen un programa de división limitado. Debe llegar hasta un cierto punto. En cambio, las células del cáncer rompen con ese control y ahí es cuando se reproducen sin freno. Los xenobots mostraron un comportamiento parecido, un tipo de autoensamblaje inesperado, fuera de la programación original. Pero debemos recordar que un tumor no es solo células multiplicándose, también genera vasos sanguíneos, microambiente, se produce un microambiente y una resistencia. Por eso es tan difícil de combatir. Los xenobots, o sea, hago un paréntesis porque el cáncer parece una tecnología como muy avanzada, desafortunadamente en contra de nosotros, así como otros elementos que ya les mencioné en el video pasado que son nuestros asesinos, nuestros verdugos, porque definitivamente tenemos un tiempo limitado aquí que nos dicen, bueno, querido o querida, ya se te acabó el tiempo. En el caso de los Xenobots, aunque son simples, miren que también mostraron una capacidad de autoorganizarse en formas nuevas, como si mutara. La diferencia entre los xenobots y el cáncer es que el cáncer es una patología. Entonces, destruye el organismo huésped y los xenobots, en cambio, son experimentales. Están en el campo experimental porque se diseñan para explorar cómo las células pueden cooperar en nuevas formas de vida. Se componen de células biológicas naturales, pero ensambladas de forma artificial, como biotecnología. Ya estamos en un campo en el cual estamos entre lo biológico y lo tecnológico, lo sintético y lo vivo, lo biológico. ¿Qué aplicaciones entonces podrían tener estos xenobots? Porque pues si la ciencia está invirtiéndole a esto tanto tiempo, pues miren que es muy importante porque podrían reparar tejidos dañados. Por ejemplo, cuando tenemos una herida, nos ponen allí estos xenobots que actúan y nos repararían la piel, estimularían la cicatrización, regenerarían órganos dañados. O sea que lo que nosotros vemos en la ciencia ficción, cuando un personaje de la película que es un extraterrestre, por ejemplo, está herido o sufre una herida, alguna abrasión o algún corte, inmediatamente se autorregenera. No es que mentalmente lo está haciendo, realmente ya hay estos organismos que se pueden utilizar si los sabemos programar para que trabajen para nosotros y empezamos a controlarlos, podremos usarlos en la medicina de esa manera, que podrían regenerarnos un día de mañana de esta forma. Entonces, díganme ustedes si todo eso es fantasía, pues no. En teoría,
podrían, como les decía, ser programados para buscar células cancerígenas, por ejemplo, y destruirlas. Entonces nosotros podemos un mañana realizar una especie de guerra contra la muerte porque mandaríamos nuestros xenobots a las células cancerígenas y se crearían verdaderas batallas contra las células cancerígenas. Esto es una imagen que les hago para que ustedes se lo imaginen porque es real. Y como están hechos de células vivas, son biocompatibles. Entonces no está el problema que sea algo que pueda ser rechazado por el sistema inmunológico. No provocaría rechazo. Podrían llevar medicamentos a sitios específicos dentro del cuerpo. Serían muy útiles. Por ejemplo, tenemos un tumor o un vaso sanguíneo bloqueado, que es lo que, por ejemplo, produce los famosos derrames cerebrales tan peligrosos. Entonces mandamos estos nanobots o xenobots controlados, programados y resuelven el problema sin abrir a nadie. Por eso yo les he dicho aquí en el canal que un día las cirugías van a ser una cosa del pasado. Esas cirugías que hacemos hoy abriéndonos la piel y cosiéndonos. Yo creo que dentro de 100 años van a decir, uy, pobrecitos, eso era horrible, como trogloditas, se abrían. Van a ver lo que va a suceder. No se va a tener que abrir nada, romper nada. Todo va a ser interno mediante estos mini bots biológicos, biosintéticos que van a ser programados para curar dentro a la persona y reconstruir sus órganos, limpiarla del cáncer. Aunque en realidad, amigos, yo les digo una cosa, en un futuro los humanos van a nacer ya editados sin el cáncer. O sea, estos tratamientos de pronto lo van a necesitar las personas yo les he dicho que se van a formar nuevas clases socioeconómicas y esto no pienso que sea ciencia ficción, esto yo pienso que sí será muy viable y las personas con menos recursos económicos van a tener que recurrir a estos tratamientos que a mí me parecen maravillosos ya, o sea, muy tecnológicos para nosotros hoy, en un mañana serán para las clases medias o medio altas. Para las clases bajas serán las cirugías abriéndolos, cosiéndolos con el bisturí todavía. Para las clases más favorecidas serán estos tratamientos, pero para la élite, para la élite será la edición genética. Eso es lo que yo veo para mañana, para un mañana. Entonces, mire que esto sería mucho más preciso que la misma quimioterapia que se está realizando. La quimioterapia es, perdóneme la expresión, es una salvajada, es terrible. Desafortunadamente es que nosotros estamos, yo siempre lo he dicho, 100 años atrasados en cuanto a la tecnología. Ya deberíamos estar ahí. Pero yo creo que hay bloques, hay bloqueos que impiden que esto se popularice porque lo estarán reservando, como les digo, para el mejor momento, para la gente que tenga dinero, porque no se va a popularizar así, porque apenas la gente sepa que ya está la cura contra el cáncer, imagínense la rabia con todos nuestros familiares. Yo tengo mi padre con cáncer en este momento, está ya terminal y está muriendo de esto. Y ahí está ya tienen la cura, ya tienen más de una posibilidad de cura. Así es que funciona el sistema en este momento. Entonces, estos xenobots diseñados para recoger microplásticos, por ejemplo, en ríos y mares, eso es un proyecto bellísimo, lo de los xenobots, pero en este momento no son totalmente una realidad y menos en esas proporciones, por ejemplo, para mandarlos a limpiar los ríos y los mares. Todavía no se puede hacer. Ya les voy a decir por qué. Podrían absorber toxinas y contaminantes en ambientes acuáticos. Nosotros que tenemos el río Bogotá totalmente ya muerto, es horrible. Tenemos también el Ganges, por ejemplo, está el Ganges, o aquí en Italia, el Lambro, si fuera limpiado, sería espectacular porque la gente podría bañarse en ese bellísimo río, podría ser navegable. Y ahí está.
súper contaminado, no se organizan ni siquiera brigadas de personas para limpiarlo. Definitivamente no hay amor por nuestro entorno, por nuestro hogar. Entonces, sirven todo esto. ¿Para qué sirve entonces? Todavía no se puede aplicar, no se pueden poner en práctica todas estas aplicaciones maravillosas que serán seguramente en un futuro, pues sirven para, al menos para entender cómo las células cooperan entre sí, cómo se comunican y cómo se organizan, porque nosotros ya queremos entender todo esto. Esto ayudaría a descifrar también el misterio de la autoorganización de la vida, porque en eso estamos, amigos. Nosotros ya queremos llegar a entender todo esto, queremos comprender nuestra realidad, la vida misma. Todo esto son el interés en este momento de muchas personas y sobre todo de las que están en la búsqueda de las respuestas mediante la ciencia. Están buscando mucho esto. Por un lado están pues los que quieren vivir para siempre y ese es su interés mayor. Están los que quieren hacer mucho dinero con todos estos descubrimientos. Pero también hay gente que tiene un interés genuino y sobre todo una gran curiosidad, porque ahora hay muchos científicos jóvenes que realmente quieren saber y quieren entender qué es todo esto. Esto es algo que muchas personas ni siquiera se preguntan y cada día viven su vida sin hacerse ese tipo de preguntas porque lo que más les interesa es tener su trabajo, su casa, y no están pensando, ¿esto es real o no? ¿Yo estoy viviendo en una simulación o estoy viviendo en qué? O sea, ¿esto qué es? ¿Y cuando me muera, qué va a pasar? Este tipo de preguntas no se las hacen todos. Entonces, imagínense cuando entiendan ese misterio de la autoorganización de la vida. Y en el futuro van a poder ser combinados con sensores o nanodispositivos, estos xenobots, para crear máquinas vivas. Curioso, porque yo siempre les he dicho aquí que yo pienso que nosotros somos máquinas vivas. Nosotros mismos somos máquinas biológicas. Y aquí dice, en lo que encontré, en la información que encontré, dice que crearemos en un mañana unas máquinas vivas híbridas capaces de reparar estructuras, detectar contaminantes o incluso explorar lugares peligrosos. Todas esas aplicaciones son muy útiles para nosotros. A futuro se podrá crear organismos diseñados para sobrevivir allá afuera, en el espacio, porque están muy interesados en la vida en Marte y en las lunas de Júpiter. Están bastante interesados en la exploración cosmológica y sobre todo aquí, en nuestro sistema solar, poderlo explorar, porque es que estamos en un sistema que todavía no conocemos mucho. Entonces, en un futuro se podrá crear organismos diseñados para sobrevivir, por ejemplo, en Marte o en lunas heladas y serán capaces de producir oxígeno, reciclar recursos o construir materiales biológicos. Esto ya se puede hacer en teoría, o sea que se hará. Entonces, démonos cuenta, es muy importante estar informados de en qué estamos y ya les voy a decir dónde quiero llegar yo con todo esto, para que se den cuenta que estos temas están totalmente conectados con nuestros intereses en el canal. Lo revolucionario de todo esto es que no son robots mecánicos como lo que en este momento hacemos y nos parece súper wow cuando vemos un robot que se mueve, eso es lo que hacemos ahorita, sino más bien sistemas vivos programables. A eso es que queremos llegar, a poder programar, construir vida y programarla, lo que ya hicieron otros. El problema de esto es que en la medida en que esto salga a la luz, porque esta información, yo la encuentro esculcando mucho, buscando, pero no la están proclamando mucho, porque si la gente empieza a ver esto, dice, ¿y entonces no será que ya se hizo?
Es la misma cuestión cuando se habla de que esto podría ser una simulación, que es una teoría interesantísima, una teoría que vale la pena pensar, repensar al respecto, que no la vamos a dar por sentada tampoco, ni aceptarla, abrazarla al 100%, pero que definitivamente hay que observar, comprender y tenerla allí en la caja de posibilidades, porque definitivamente los científicos están ya interesando mucho en esa teoría. Ya veremos por qué. No es gratuito. Serían hechos entonces estos sistemas vivos programables, hechos de nuestras propias piezas biológicas. Vamos a reciclar la vida nosotros, la vamos a copiar. Porque cuando uno, por ejemplo, empieza a pintar, lo primero que hace es copiar y después crear entre comillas, porque al inicio tenemos que copiar cómo hizo este artista esto. Es que miren que la analogía es perfecta, porque todo lo creado, lo hecho, realizado o lo que sea, como lo quieran ver, todo lo configurado en lo que llamamos natural, resulta maravilloso. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un biólogo, ingeniero genético, está viendo una hoja, dice, voy a hacer una hoja yo también en laboratorio. Y tiene que empezar por lo mínimo y cada detalle lo va copiando y se maravilla en la medida en que va viendo. Esto es un diseño espectacular, porque cuando uno copia algo es cuando se da cuenta la grandeza del diseñador, del ingeniero, del constructor, del que lo hizo. Entonces, cuando yo he copiado obras de arte, viendo una foto, porque no tengo la original, pues ahí es que yo me doy cuenta que era un genio ese pintor. Yo digo, ¿cómo logró esto? ¿Cómo lo logró? Y trato de meterme en esa mente y no me vendrá exactamente igual, pero he aprendido mucho copiando esa obra. Y me viene un poco así, hay gente que lo hace perfecto, pero después yo también voy a querer crear cosas con ese mismo estilo. Entonces de eso se trata la ciencia. Los científicos ahora están copiando estas obras maestras. Las personas, los creyentes, están muy contentos diciendo Dios es el creador, el diseñador. Cada quien lo puede llamar como quiera. Y algo que me hizo sonreír el otro día es que vi un diálogo entre dos científicos, un diálogo del cual aprendí muchísimo porque cuando ellos conversan, pues sale uno súper enriquecido. Y ellos, pues, tratando de excluir esa visión teologista, decían, ¿cómo lo llamamos? No, es la naturaleza. Entonces, cuando ellos dicen naturaleza, se tranquilizan porque la naturaleza es la base de la vida, es como la base del patrón que ha hecho posible la vida, todo. Pero ¿qué es esa naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Entonces, con esas preguntas siempre se va a llegar a un punto donde el científico te va a decir, no sé. No sé. Y hay que ser honestos y decir, no sé. Hay otros que van más allá y dicen, eso es Dios. Y bueno, cada quien. Llamarlo Dios es incurrir en esa, porque los términos son importantes y nos llevan ya a un concepto que en realidad viene del origen humano, porque el concepto de Dios, el concepto, todos esos son conceptos que nos vienen de personas que han tratado de entender todo, filósofos, teólogos, en fin, si queremos llegar digamos, como a la esencia de las cosas, por llamar así, del universo, de lo existente, tenemos que tratar de pensar en cada término y cada palabra, y por eso ese científico dijo naturaleza, y yo dije, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es esa naturaleza a la cual le atribuyen la base de la vida y todo? Entonces, ahí vamos, amigos, ahí vamos, y realmente un ejercicio que nos beneficia muchísimo. Entonces, ya estamos abriendo esa puerta que nos va a llevar a una biotecnología que no contamina,
y que degrada sola, como los xenobots. Por ejemplo, se autodegrada y además coopera con el entorno. Dígame si eso no es tecnología ya de un nivel 2 o 3, porque nosotros en este momento somos súper contaminantes, súper ensuciamos mucho, porque todavía no tenemos las verdaderas tecnologías y no estoy hablando solo de paneles solares, creo que eso es lo más básico. En realidad tenemos que llegar a esto. Es la ciencia la que nos tiene que llevar a digamos, a una vida más larga, más armonizada con nuestro entorno. Y mientras más se avance en esto, yo pienso que también como civilización y como seres humanos vamos a empezar también a tomar más conciencia de lo que es la vida y a proteger esa vida, a cuidarla, porque si nosotros mismos ya somos capaces de producirla, no deberíamos despreciarla, sino valorarla más, espero, porque es que nunca se sabe cuál es el camino que van a tomar. Desafortunadamente, cuando encuentran eh, elementos tan importantes que les da más poder de hacer realmente cosas importantes, pues no sabemos cómo va a ir, hacia dónde, y casi siempre se va hacia el lado de la guerra. Entonces, ustedes dirán, pero toda esta maravilla, ¿y por qué entonces no estamos viendo los Xenobots ya por todas partes? Bueno, los motivos son que, por ejemplo, hoy los Xenobots son microscópicos, viven apenas de 1 a 2 semanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos ahí un grave problema, que viven poquísimo y viven en agua limpia de laboratorio. Aún no hay un modo de fabricar millones de ellos, o sea, a gran escala y de forma controlada para usarlos, por ejemplo, en un océano o en un cuerpo humano. Todavía eso no ha sido posible. Aunque ellos se degradan solos, aún no se sabe, por ejemplo, qué podría pasar. Todavía es impredecible porque si se liberaran en ecosistemas reales, no sabemos después estos xenobots qué podrían hacer. O sea que es mejor continuar con las pruebas. Esto requerirá de muchos años. Existe el riesgo de que se comporten de manera no prevista, tal como sucede con las células cancerosas. Se teme que puedan ser usados con fines militares, como les decía, o de control, en vez de solo usarlos para aplicaciones benéficas. Casi siempre los usan este tipo de descubrimientos para cosas que no son tan buenas. Los xenobots aún no tienen metabolismo propio. Sobreviven gracias a las reservas de energía de las células de la rana, entonces todavía son dependientes de esta fuente de energía. No son autónomos como una bacteria o un organismo natural. Eso significa entonces que todavía no se pueden sostener ni replicarse en condiciones reales, solo en laboratorio. Los primeros xenobots se anunciaron en el 2020, o sea que esto es un descubrimiento, amigos, de 5 años. Y la versión autorreplicante, esa versión se conoció en el 2021, o sea que estamos hablando de ya, hace poquito. En ciencia, pasar de un hallazgo experimental a una aplicación práctica suele tomar décadas, como pasó con el ADN recombinante, con la clonación o la nanotecnología. Ahora yo me hago una preguntita. ¿Por qué si es así, si son así los tiempos en la ciencia, que me parece muy bien que prueben y prueben todo esto antes de sacarlo públicamente y usarlo? Porque a nosotros sí nos querían obligar a ponernos el suerito. Entonces yo me hago esa pregunta. Sí, yo sé que ya venían estudiando el suerito RN y todo eso, pero de todas maneras no se había hecho tan masivamente, no se había probado en todas las poblaciones, no teníamos los test, porque eso nunca lo mostraron, o sea que digamos que eso no me convence de que sí, ya estábamos, no. Realmente, miren, que se hizo un daño y mm, muchas enfermedades y síntomas
terribles que están surgiendo vienen de ahí y hay personas que ya han denunciado y no lo están publicando. Ningún noticiero lo dice. De pronto un canal de YouTube por ahí marginal que nadie lo ve. Así que eso es grave. Cuando digan que se tienen que poner algo, eso no debe ser obligatorio. La persona, si le tiene miedo a ponerse malito, entonces va y se lo pone. Nadie lo va a criticar, pero no deben obligar a toda la gente. Y además eso de encerrar a todo el mundo fue súper perjudicial. Aparte de los problemas económicos mundiales, de mucha gente que quebró y de mucha gente que se enfermó psicológicamente y hasta se desvivió y perdieron, sucedieron cosas horribles, resulta que eso retardó que se hiciera la famosa eso se llama la inmunidad de rebaño, que es lo que funciona, siempre lo natural funciona. Tenía que suceder. Sí, desafortunadamente los organismos débiles pasa lo que pasa, pero la gente desarrolla defensas. Yo no me puse eso y aquí estamos y después uno se va por otra causa, pero a mí me parece que eso fue un error grandísimo y ya es como si no hubiera pasado nada, ya no se habla de eso. Eso yo les dije una vez, creo, que yo pudiera hacerlo si tuviera los medios económicos, haría un museo de eso, el Museo de la Memoria, de la locura, de la COVID locura, porque definitivamente fue la COVID locura, eso. Y solo por decir eso ya me pueden quitar el video. Es una cosa ridícula, pero realmente grave. No es para reírse, eso es bien grave. Miren, hace poco yo les estuve hablando en un video acerca del cerebro, porque estamos ya empezando a examinar con qué tecnología nos hicieron, qué tipo de conocimiento aplicaron y qué materia usaron. Por ejemplo, me puse a investigar y nuestro cerebro es más que todo agua. Yo no sé si ustedes sabían que entre el 75 más o menos y 80% de nuestro cerebro es agua. El agua es el componente principal de esta máquina que tenemos aquí. También está compuesto de grasas, proteínas, azúcares y sales, todo ensamblado en una red gigantesca de neuronas y células gliales. Pero debemos saber que estos materiales que yo les acabo de nombrar son los mismos que se encuentran en un músculo, en el hígado o incluso en una célula vegetal. Es decir, que todo lo que es biológico se parece porque está hecho como de la misma materia, los mismos ingredientes, por decirlo de alguna manera, los mismos elementos. Lo extraordinario en realidad no son tanto esos materiales, son más bien comunes, sino cómo están organizados y cómo se conectan. Los materiales del cerebro, si hacemos una metáfora, podrían ser como arena, piedra y madera. Por sí mismos son materiales corrientes, normales. Lo extraordinario es que estos materiales humildes es como si la arquitectura biológica los hubiera dispuesto como si fueran una catedral viviente capaz de pensar sobre sí misma, a lo que nosotros llamamos conciencia. Yo me pregunto entonces, ¿podríamos nosotros copiar un cerebro y hacerlo igual con todo lo que esto conlleva? Entonces, como veis, vamos a ver qué tiene el cerebro. Si tenemos que realizarlo materialmente, tendríamos que añadir 86.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene hasta 10.000 conexiones, realiza. El mapa de esas conexiones son el conectoma y es único para cada individuo. Único, es como una huella digital. Por eso es que podemos decir yo, porque realmente si este mapa que se llama el conectoma es único, entonces ese mapa eso es yo, eso somos yo. En cuanto a funciones, sabemos cómo las neuronas disparan impulsos eléctricos, por ejemplo. Podemos medir neurotransmisores y circuitos básicos.
pero no entendemos del todo cómo surge la conciencia. Y aquí ya estamos entrando. Yo sé que este terreno a ustedes les gusta bastante y es algo de lo cual se está hablando mucho. La conciencia, claro que sí. La memoria o el yo de esa red de conexiones. Lo que se está haciendo en varios laboratorios del mundo es un paso hacia comprender esto. Aunque todavía estamos lejos de un cerebro completo, o sea, de realizar un cerebro, por ejemplo, ya hemos logrado hacer organoides cerebrales que son minúsculos mini cerebros. Hasta esto estamos tratando de hacer en laboratorio cultivados a partir de células madre. No piensan, pero muestran ondas eléctricas parecidas al cerebro humano. Lo imitan en ese sentido. Se está ya mapeando neurona por neurona el cerebro de pequeños animales como moscas, gusanos y ratones. Estos pobres animalitos todavía los tenemos en los laboratorios. Y los neurochips, por ejemplo, son intentos de recrear redes neuronales con silicio o materiales orgánicos conductores que se van integrando. Aquí quiero aclararles que esto no es igual a lo que hizo o está experimentando Elon Musk, que es el Neuralink. El Neuralink más bien busca es una interfaz entre el cerebro natural y la tecnología digital, mientras que lo que yo les estoy hablando aquí, que son organoides cerebrales, es un intento de replicar la biología del cerebro nuestro, el cerebro humano, para estudiarla. Este se supone que es el objetivo, estudiarlo. El motivo principal entonces de este estudio es el de entender cómo se organiza un cerebro desde sus primeras fases, estudiar enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la epilepsia, el autismo, en un modelo vivo y probar fármacos sin usar pacientes de animales ni animales. Esto es muy útil, pero estamos ya alcanzando allí una frontera peligrosa y entonces aquí interviene la parte ética y por eso es que a veces no dejan avanzar mucho estos experimentos, porque si, digamos, ya están creando un cerebro, un microcerebro, cada vez se va a parecer quizás un poco más al nuestro y los científicos querrán experimentar y saber más, porque esto sirve, por ejemplo, para entender cómo van a reaccionar los cerebros humanos ante una medicina y lo que se ha dicho también de ese futuro distópico que nos espera es que se van a hacer mañana se van a hacer clones, se van a hacer humanos sintéticos. Eso ya sería crear un organismo de la nada, organismos completos para probar va- em, estos sueritos que nos ponen, probar medicinas, probar una cantidad de cosas sin el temor de estarle haciendo daño a un ser humano. Pero ahí siempre está esa frontera. Claramente van a decir, no tiene conciencia porque carece de la corteza. Entonces, la corteza cerebral, ahí es donde está nuestra conciencia, supuestamente. Eso es como lo que se requiere para que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos. Si producen estos cerebros sin corteza cerebral, dirán, pues, ¿cuál es el problema? Estamos haciendo, pero es una cosa un poco extraña que seguramente habrá gente que no le gustará mucho esto, pero eso salvaría a los animales, por ejemplo, de ser torturados. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Déjenme, por favor, sus opiniones al respecto aquí en este momento. ¿Ustedes piensan que si llegamos a realizar, por ejemplo, un cerebro sin la corteza cerebral, por lo tanto, no es consciente de que existe? O si hacemos un cuerpo entero para probar y para fabricar órganos, para trasplantes, lo vamos a usar. Vamos a construir un humano sintético, quizás sin cerebro, con cerebro. Eso no nos va a importar porque no tiene conciencia, pero será ético porque de todas maneras
son seres creados, pero como son hechos en laboratorio, no, es un humano sintético. No sé, es como impresionante, ¿verdad? Así que amigos, con estos experimentos se ha llegado a un nivel de estructura y señales con estos mini cerebros, ya que generan patrones de actividad eléctrica que son comparables a los que se ven en cerebros prematuros, es decir, cuando se está formando el humano, pero a un nivel de función y conciencia todavía no tendría esto. No procesan información del entorno, o sea que no generan un yo. Y ahí entonces se sentirían seguramente un día de pronto autorizarán usar estos cerebros para probar medicinas, todo eso, pero yo creo que lo tendrá muy discretamente ahí, como porque hay gente que se puede escandalizar. Según los criterios neurocientíficos habituales, la mente son los procesos que permiten conciencia. Eso es la mente. Percepción, por ejemplo, memoria, autoconciencia, todo esto sería mente. Un ser humano sin toda la corteza cerebral, como les decía, no tendría base biológica para esa conciencia, según lo que dice la ciencia. Pueden existir reflejos, por ejemplo, llanto, succión, respiración, por el tronco encefálico, pero no hay experiencia consciente ni vida mental como lo entendemos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay seres humanos que desafortunadamente nacen sin la corteza cerebral. Entonces, en ese sentido, estas personas no tendrían conciencia de sí mismos, no tendrían mente, no tendrían experiencia humana, simplemente viven, se alimentan, de pronto lloran, terrible, porque son unas enfermedades terribles con las cuales a veces nacen algunos seres humanos. Si definimos la mente de forma muy amplia, incluyendo solo regulación automática del cuerpo y reflejos, digamos que eso fuera mente, entonces habría una actividad mínima subcortical. O sea, esto es como una persona que no es persona, o sea, es un humano, pero no tiene mente, no piensa, no nada. Simplemente vive. Pero la mente consciente, es decir, sentir, percibir, recordar, tener un yo, no es eso. No podría formarse así. Entonces, yo quiero compartir que a pesar de todo esto, quiero que sepan que cuando nace un ser humano que carece de su corteza cerebral, desafortunadamente sucede, a veces duran pocas horas, a veces pueden durar unos días. Aunque la evidencia indique ausencia de conciencia, en la clínica se les brinda el máximo confort y la analgesia, analgesia, les dan sus medicinas para que estén bien, para que no sufran, porque el margen de incertidumbre se trata con compasión y con dignidad, porque son seres humanos. Así los médicos, las enfermeras sepan que ese ser no está pensando, no, pero igual siente. De todas maneras, es una situación muy dolorosa, una persona cuando nace así. Y amigos, ya que estamos hablando del cerebro y nos estamos ya acercando a ese contenido no matérico, porque yo sé que me han dicho, pero Marta, nosotros no somos solo materia. Yo siempre les digo, con calma, ya nos acercaremos a ese tema, mirando distintos puntos de vista. Es esa parte que está desligada a la materia que estamos hablando del cerebro, ¿eh? ¿Cómo lo es eso que llamamos que es pensamiento y lo que llamamos mente de lo que estábamos hablando y conciencia? Entonces, este es uno de los argumentos más sobresalientes de alguien que ustedes seguramente admiran y siguen muchos de ustedes, que es era o es, no sabemos.
Jacobo Greenberg. Él tenía una teoría a la cual llamaba sintérgica, la teoría sintérgica, que intenta explicar cómo el cerebro, la mente y la conciencia se relacionan con una trama informacional del universo. La interacción entre neuronas, según Greenberg, genera un campo energético y él lo llamaba campo neuronal. Para Greenberg, el cerebro no produce la realidad, no es que el cerebro la produce, pero la sintoniza, la transduce al deformar la trama informacional. La teoría sintérgica de Greenberg se parece un poco a esos marcos holísticos de Pribram y Bohm, quienes hablaban de un campo trama informacional con el cual el campo neuronal interfiere para hacer aparecer la percepción. Entonces se parecen bastante estos enfoques. Los enfoques holísticos cuánticos de Carl Pribram y David Bohm proponen la memoria y percepción como patrones de interferencia a las que llamaban resonancias con el orden implicado de Bohm. Un holograma no almacena una imagen como un dibujo, sino como interferencias de ondas de luz. Por eso cada trocito del holograma contiene información de ese todo. El neurocientífico Carl Pribram propuso que el cerebro hace algo parecido. Él decía que en vez de guardar recuerdos en un punto, los distribuye en patrones de actividad y sincronía entre neuronas, como ondas que se suman y restan. Cuando esas ondas se organizan, reconstruyen la percepción o el recuerdo. El físico David Bohm habló del orden implicado, una trama profunda donde la información está plegada. Lo que percibimos es el orden explicado, esa información desplegada. Dicho simple, el cerebro sería un sintonizador que con sus ondas eléctricas lee y forma la realidad que aparece ante nosotros como un holograma que se va haciendo visible. Brian Cox, a mí me gusta mucho Brian Cox, un físico, escritor, músico, es una persona bastante agradable porque explica las cosas de una manera muy sencilla. Él dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dice, somos el cosmos hecho consciente. La vida es el medio por el que el universo se comprende a sí mismo. Y a mí me parece que esas palabras de Cox están como resumiendo lo que se está escuchando muchísimo últimamente cuando se habla de que posiblemente, también se dice que posiblemente el mismo universo es una conciencia que se autopercibe, se autocrea y es algo cíclico. Hay muchísimas teorías al respecto, pero las iremos viendo con calma, ya hemos visto algunas, quiero también después ponerlas todas en paralelo, seguirlas mirando, porque estos son temas que no son temas cotidianos de los cuales hablamos mientras desayunamos con nuestra familia. Obviamente tenemos que pensar, tenemos que analizar. Y yo espero que no se aburran porque es importante ahondar en estos temas, aunque son de corte científico, pero si nosotros no acudimos a la ciencia, estaremos siempre en la superficie o en ese mundo de la sola y única especulación, porque es que uno puede especular, pero basándose en lo que hay, en lo que se sabe, no así porque sí, porque si no, entonces ya, pues sí, maravilloso, todo es posible y hay muchas historias que, wow, nos pueden sorprender y nos encantan. Pero es bueno sentir que estamos caminando sobre un terreno aunque sea resbaloso, pero ahí está. Tenemos un piso, por lo menos, y de esa manera podemos también navegar entre todas esas teorías y todos esos pensamientos de seres humanos que miran el microscopio o que
miran por un gran telescopio, así que tenemos que apoyarnos en lo que ellos conocen. Y estos nuevos científicos que están llegando, que son jóvenes y que tienen ya una mente más abierta, me gustan mucho porque no se ven dogmáticos ni le tienen miedo a esas nuevas posibilidades que se están abriendo. Unos son un poco más conservadores, más tradicionales, pero sin embargo no se cierran, no me parecen dogmáticos. Así que amigos, pues vamos a seguir ahondando. Esto que vimos hoy, por ejemplo, lo que estamos ya haciendo nosotros, los seres humanos, en nuestros laboratorios, con lo poquito que sabemos acerca de la vida y de cómo se formó, ya estamos reconstruyendo, copiando, estamos copiando células, estamos copiando todo lo que estamos viendo y nos estamos dando cuenta que también nosotros un día probablemente vamos a poder construir vida. Así que cada vez más se va haciendo más realista la narración, por ejemplo, las narraciones de la Sumeria, las narraciones hebreas, las narraciones de tantas culturas que nos narran de esos individuos que nos hicieron. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que estamos descubriendo ahora es que a ellos también alguien los tuvo que haber hecho, porque los Anunnaki, los Elohim, los Teoi, los Deva tuvieron que haber sido hechos ellos también. Si eran de carne y hueso, seguramente como los describen y por lo que vemos, ellos se casaban, tenían hijos, comían, morían. Entonces, eran de carne y hueso, ¿verdad? No eran seres espirituales. Así que ellos también fueron hechos y ellos también eran constructores de vida. Si este universo se autoprodujo, se autodiseñó e hizo posible todo esto y trajo a la vida todas estas inteligencias, pues poco a poco quizás lo iremos descubriendo. A este punto, amigos, parece que nada es imposible, pero es bueno ir cerrando también páginas para poder concentrarnos en las más, digamos, las que tienen más peso o las que están, porque en esto de la ciencia constantemente se están descubriendo cosas nuevas y nosotros estaremos al ritmo y al paso de todo cuanto podamos, porque no podemos descuidar absolutamente nada. Tenemos que tener los ojos puestos en el cielo de todo lo que está sucediendo allá arriba. Recordemos que estos eran confederaciones celestes que iban y venían y seguramente todavía siguen viniendo. Y también tenemos que tener los ojos puestos en los libros históricos, en la historia, arqueología, en todo, amigos. No podemos centrarnos en una sola cosa, en un solo libro, en un solo tema, en una sola cultura. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero a mí me encanta. Yo espero que ustedes me acompañen en este viaje porque me parece que vamos a ganar muchísimo y esto nos va a traer muchas sorpresas. Yo en la medida en que más voy avanzando en mi libro, he ido descubriendo bastante información nueva que me ha ayudado a ir definiendo aún más esa mirada y esa idea que tenía de nuestros antepasados y de los hechos que ellos narran. Por ejemplo, me he ido definiendo más en muchas ideas y también se ha ido ampliando la mirada hacia otras posibilidades que antes creía cerradas. Y les puedo decir, amigos, que en la medida en que más he ido avanzando en el libro, estoy también descubriendo una serie de informaciones, pues, muy impactantes que no había visto, que todavía no percibía, no la veía, pero claramente cuando me concentro en las búsquedas, en la investigación, voy encontrando y tengo más tiempo también de meditar al respecto, de analizar y uno mismo puede llegar a conclusiones bastante impactantes que pienso que las personas que leerán el libro, pues en algunos pasajes yo creo que se caerán de la silla porque son bastante fuertes, pero todo tratando de mantenerlo muy bien argumentado
siempre paralelamente con la arqueología, la historia, la ciencia, porque de eso se trata. Pienso que la experiencia del canal me ha servido muchísimo para poder reunir todo el material que voy a exponer en el libro, pero también va a haber muchas novedades, muchos detalles, no porque no hubiera querido ponerlos en los videos que hice, sino que obviamente para el libro he podido hacer más investigaciones más profundas. Y de una vez les digo, sin censura, ese libro no va a tener ningún tipo de censura porque es autónomo, lo voy a hacer por mí misma, no me está apoyando ningún editor, así que no tengo que responderle a nadie y voy a ver, voy a experimentar por primera vez lo que es publicar, autopublicarnos por nosotros mismos. Va a ser una aventura definitivamente y espero que ustedes estén ahí para apoyarla. De todas maneras, siempre que tengan el interés. Por ahora, amigos, les mando un gran abrazo. Vamos a seguir nuestras investigaciones. No se despeguen de Mystery Channel porque los temas van a estar siempre muy, muy interesantes. No olviden hacerme preguntas si tienen alguna curiosidad, alguna inquietud, cualquier cosa que tenga que ver con los temas y dejarme su saludo. A mí me gusta mucho leer sus saludos. También dejen su me gusta para apoyar el canal. Vean que eso es súper importante para que el algoritmo también lo promueva. Y hasta pronto, amigos. Cuídense mucho.